algunas indicaciones de más o menos cómo es que vamos a realizar esas siguientes clases. Vamos a utilizar muchos, bueno, no muchos, algunos software que son gratuitos para que ustedes me puedan hacer una muy bonita presentación de los datos. Ya en ese momento les iré contando y detallando más, eh, con más detalles y lujos de detalles lo que vamos a realizar. Yo en mi cabeza lo tengo de una forma, entonces espero que ustedes la ejecuten de esa manera en que yo la estoy pensando, para que el curso y ustedes individualmente, al finalizar la asignatura, pues tengan un producto que ojalá puedan publicar, ¿sí? Publicar en alguna red social o en alguna revista de carácter científico o especializada, y ya comience como a meterse un poquito en el cuento de este tema de la investigación. Espero que cuando lleguemos allí, bueno, realicemos las prácticas de la mejor forma. Entonces voy a llamar lista, a ver cuánto sabemos, el conducto regular, y comenzamos. Entonces, como Guerrero Gutiérrez Edward. Presente, profe. Y León Castiblanco Samir. Presente, profe. Ruiz Reina Jorge. No está Ruiz, no lo veo. Murillo Contreras Johan. Presente, profe. Y Faracica Hernández Dana. Sí, por ahí. Presente, profe. Cañizales Ruiz Jan. Presente. De la Cruz Ojeda. Presente, Sánchez Gómez. Presente, profe. Villamil Urbano. Presente, profe. Y Guillermo Copello. Presente. Bueno, estamos la mayoría. Pregunto, ¿faltó alguien? Me ha pasado en otras materias que entran apenas hasta esta semana. Entonces, Falta yo, profe. Juan Pablo Rincón. Rincón Collazos. Aquí tengo. Vale, perfecto. Yo creo que ahí en el Moodle yo les dejo la presentación con la que hemos venido trabajando para que estudien, repasen, y si tienen dudas puedan consultar. ¿Me confirma cuando se va la pantalla? Ahí se ve, profe. Listo, muchas gracias. Bueno, vamos a ver estas 2 horitas, espero que sean menos, un poco la investigación más a fondo, para ya adentrarnos más específicamente en lo que vamos a realizar como producto final de la asignatura. Como les contaba anteriormente, la investigación tiene un conducto sistemático, pero también se habla y se plantea de distintos caminos de la ciencia, o que la ciencia puede tomar para acercarse más hacia la realidad y el entendimiento de los objetos y de aquellos fenómenos que son de interés para nosotros. Y en la realidad,
en la práctica, pues nosotros disponemos de distintos procesos lógicos que nos van a permitir a nosotros realizar trabajos de investigación. Cuando yo hablo de procesos lógicos, hablo de que existen formas en que yo puedo utilizar la razón para relacionar los distintos datos, las distintas variables, los complementos, las interrelaciones que pueden haber entre los numerosos datos que yo puedo estudiar de la realidad del ser humano o la realidad de una metodología. Lo que vamos a ver el día de hoy establece el término métodos y se conserva tal terminología desde hace mucho tiempo. Es legítimo llamarles métodos por cuanto se tratan de caminos que se siguen cuando uno razona. Entonces, vamos a ver qué camino seguimos nosotros a la hora de razonar. Creo que no prendí mi cámara. Toca dejarla ahí. Estoy desde la cama porque me duele una pierna, entonces tengo que estar aquí cómodo. Bueno, si se aburren me cuentan. Este tema teórico, ya este primer corte quería que avanzara rápido por eso, porque es un poquito tedioso todo el tema teórico. Ya desde el próximo corte comenzamos a entrometernos un poco más y tendrán que trabajar un poquito más en todos los temas más prácticos. Entonces, les venía contando que los métodos de la investigación son los distintos caminos para hacer ciencia y para acercarnos a esas realidades acerca de los distintos objetos y los fenómenos de interés. Son 4 métodos que nos plantea la literatura para poder conocer la realidad del mundo que nos rodea. Entonces, este primer método es el método analítico. Los autores que yo utilizo aquí plantean que algo es objeto de análisis cuando vemos sus partes por separado, y el método analítico consiste precisamente en descomponer un objeto en sus partes constitutivas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el cuerpo humano es una unidad, ¿sí? Y se dice que, o para poder analizarlo, es importante comenzar a dividirlo por sistemas, ¿no? Entonces el cuerpo humano es la unidad, pero esa unidad la conforman distintos sistemas, como lo son el digestivo, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el sistema muscular. A esos sistemas están conformados por tejidos, los tejidos por células, y así vamos componiendo en partes y podemos hacer una visualización por separado de las distintas unidades que conforman el cuerpo humano y que lo hacen ser una genialidad y una maravilla. ¿Listo? La ventaja de nosotros separar, segmentar, es que nos podemos enfocar o podemos enfocar el estudio una por una, es decir, parte por parte, y vamos comprendiéndola con detalle y la vamos comprendiendo a profundidad. Entonces, aquel que por primera vez vio en el microscopio una célula y la entendió, después aquel que observó que la unión de células conforman un tejido, después aquel que observó que los tejidos o que los sistemas y cada uno de los órganos están compuestos por un entrerramado de células, y así se fue componiendo toda una unidad compleja de sistemas, de funcionalidades, de procesos bioquímicos. Para poder entender toda esa unidad es importante separarla, segmentarla en unidades mucho más pequeñas para poder comprender qué es lo que sucede en detalle. Desde el punto de vista deportivo, ¿qué ejemplo podríamos colocar? Entonces, nosotros como entrenadores empleamos el método analítico y nosotros hacemos una separación. Podríamos decir que yo separo la defensa, separo los volantes, separo los delanteros, y claro está, pues el portero va en su portería. Pero puedo ser aún más analítico y separar por funciones específicas
para cada una de las posiciones. Entonces, los volantes realizan un ejercicio, los defensas realizan otro, tienen unas funciones diferentes, ¿no? Entonces, yo puedo ver el equipo como una unidad, pero también puedo separarlo en sus componentes para analizar parte por parte. El método analítico es un método de entrenamiento o una de las metodologías que más se utiliza para la enseñanza, ¿no? Entonces el método analítico es aquel que tiene un enfoque mucho más en el gesto técnico y en la repetición, a diferencia del método global que enfoca toda una especificidad dentro del entorno y lo que tiene que ver con las características más específicas del juego, y son formas más jugadas, un poco más divertidas, un poco más realistas del contexto de que está viviendo el jugador. Y el analítico se basa únicamente en separar una pequeña estructura de todo un esquema y realizarla las veces que sea necesario para aprender ese gesto. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros seamos analíticos en el proceso de investigación? Esto tiene varias razones, perdón, y tiene otras ventajas. Podríamos decir que son pequeñas, pero el hecho de que yo observe algo por separado eh, podría, podría no solo decir que estoy yendo más allá de percibir la causa o de entender el efecto de alguna variable o de alguna metodología, sino que puedo referir la unidad total a partir de objetivos más específicos. Entonces, cuando yo planeo una investigación, yo tengo un objetivo general. Ese objetivo general se refiere al cuerpo o a la unidad en total, y yo también tengo objetivos específicos, ¿no? Esos objetivos específicos deben estar referidos a las partes más constitutivas de esa unidad completa o esa unidad total. Al llevarlo a la práctica, hablaríamos básicamente de eso, ¿no? Para yo poder estudiar el objetivo general, tengo que dividirlo en objetivos específicos. Entonces, el método analítico me ayuda a mí. Entonces, cuando ustedes estén planteando los objetivos de su trabajo, se van a acordar de que están haciendo un análisis, y el método analítico están tomando ese conjunto de datos y los están separando poco a poco. Entonces, para poder usted hacer una evaluación o para poder hacer un análisis o una verificación o una prueba de hipótesis acerca de los beneficios del ejercicio aeróbico en pacientes con diabetes mellitus, pues usted, para poder completar o para poder cumplir con ese objetivo general, pues primero tiene que conocer qué es la diabetes mellitus, conocer qué tipo de ejercicio es el que va a aplicar, cuánto ejercicio es el que tiene que realizar tomas de glucosa en sangre. Entonces, para usted poder llegar a solucionar el problema más grande, pues usted lo divide en objetivos mucho más pequeños que le ayuden a cumplir ese objetivo mayor. Eso sería más o menos lo que significa el método analítico, ¿no? Entonces, algo es un objeto, algo es una unidad de análisis cuando podemos ver sus partes por separado, y cuando yo descompongo ese objeto en sus partes constitutivas y las analizo individualmente, seguramente voy a tener un mejor análisis y unos mejores resultados del problema mayor que yo quiero investigar. Por otro lado, tenemos el método sintético. Entonces, el método sintético habla o plantea que el razonamiento detrás de este proceso lógico llamado síntesis es que las partes de algo le dan forma y contenido a una unidad, sea el cuerpo humano, la economía o el mercado. Somos breves al hacer una síntesis, extensos al hacer un análisis. Entonces, cuando un médico, o si yo soy médico, doctor, y examino a un paciente, pues el doctor comienza siempre, casi siempre, aplicando un método sintético al preguntar, bueno, ¿cómo está su salud? ¿Cómo se siente? ¿Qué es lo que le duele? ¿Cuál es su sensación? ¿Sí? Entonces, él está interesado en saber
cómo está en general el conjunto de órganos, cómo está en general el cuerpo del paciente, pero no hace inicialmente una separación entre la parte orgánica y la parte, ¿cómo lo coloco? La parte psíquica, como la percepción del dolor del, del paciente. Por ejemplo, él no hace una separación entre corazón y estómago, sino que se va a lo simple, ¿no? Hace una síntesis del proceso. En investigación o en una investigación practicamos el método sintético cuando nosotros nos preguntamos qué conclusiones podemos sacar del estudio. Cuando queremos condensar en, en mínimas palabras, en pocas palabras, o más bien en pocas pero importantes ideas, todo el esfuerzo realizado. Cuando realizamos un ejercicio de síntesis, por eso se llama sintético, lo que nosotros estamos practicando es lo que, ¿cómo les digo? Formulamos generalizaciones. Cuando yo formulo una generalización, muchas veces está mal generalizar, pero en investigación yo formulo generalizaciones, ¿no? Yo a partir de una muestra, que es una pequeña extracción de una gran población, yo puedo generalizar que en función de los datos que yo recogí, en una muestra, puedo observar las características de toda una población, así tenga una sola pequeña parte. ¿Listo? Entonces, al yo recoger datos de una muestra, puedo hacer generalizaciones, puedo hacer hallazgos o puedo crear generalizaciones, puedo crear síntesis, puedo crear análisis a partir de las muestras que yo tomo para hacer un estudio. Entonces, en ese caso era lo que yo les decía ahorita. Si yo quiero condensar unas pocas pero importantes ideas de todo un esfuerzo realizado, a partir de una pequeña muestra, yo puedo generalizar a grandes rasgos desde el punto de vista de la síntesis. Por otro lado, tenemos lo que es el método inductivo, que consiste en una operación lógica que va desde lo particular a lo general, y este método se sustenta en la observación repetida de un fenómeno. Nosotros hacemos método inductivo casi siempre en nuestras clases de entrenamiento, ¿no? Nosotros somos muy buenos observadores y cuando el niño o la niña o el practicante ejecuta una acción muchas veces, llegamos a poder corregirle muchos más aspectos desde el punto de vista del gesto técnico. Cuando hablamos de que va de lo particular a lo general, por ejemplo, después de observar a uno, otro o a muchos, digamos, personas de la costa, pues nosotros podemos concluir que cuando ellos pronuncian las palabras, las simplifican o simplifican el lenguaje. Entonces es normal escucharle decir ajá, para sí, o para tal vez, o cuando está enojado, o hablan un poquito más rápido de lo normal y casi uno no les entiende. O por ejemplo, no hablemos de los costeños, hablemos de la gente de España. Nosotros, cuando vemos a una persona, a otra y a muchos españoles, pues concluimos que cuando ellos pronuncian palabras, diferencian entre la S y la Z. Nosotros la Z la decimos normal, pero ellos la Z sí le colocan como un acento ahí bastante pronunciado, ¿no? Eso no sucede con nosotros acá. Al aplicar el método inductivo, yo puedo llegar a formular generalizaciones también, pero esto lo que nos indica es que la inducción es un camino que lleva, o bueno, la inducción es un camino que lleva a la síntesis. El método inductivo parte de suponer, de tener datos parciales confiables para a partir de ellos sacar conclusiones de que hay características que se repiten una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ¿vale? Entonces, aquí hay algo muy particular en esta población o en este, no sé, en este grupo de futbolistas. O hay algo que se está repitiendo una y otra vez constantemente en un tipo de muestra o después de aplicar ciertas evaluaciones o después de aplicar cierta metodología. Yo coloqué aquí la imagen de Charles Darwin
porque él fue uno de los que más utilizó ¿el método qué? El método inductivo. La observación cuidadosa de muchas especies y cómo era que algunas de esas especies desaparecían y otras sobrevivían, pues le permitieron a este señor formular una generalización teórica acerca de la selección y la sobrevivencia natural de las especies. Entonces el man, cuando hizo su expedición, allá análisis, observación, análisis, observación, análisis, observación, y a partir de la observación pudo formular generalizaciones teóricas que le permitieron determinar qué era lo que pasaba en las especies. ¿Qué vio? Que había acciones que se repetían una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y él pudo así decir que existe la sobrevivencia natural de las especies y también la selección de cada una de ellas. Entonces eso es el método inductivo. Y contrario a ella, pues está el método deductivo. El método deductivo refiere que el investigador procede a recoger datos para corroborar que la realidad se comporta conforme a lo enunciado en su explicación teórica. A partir de un marco conceptual o teórico, se formula una hipótesis, se observa la realidad, se recogen datos y se confirma o no la hipótesis. Sobre este método, un autor afirma que se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, etc. Entonces expliquemos esto. Ustedes quieren resolver una problemática, ¿vale? Pero antes de poder resolver esa problemática, es importante que ustedes primero observen que exista esa problemática desde el método inductivo. Si ustedes ven que eso se repite una y otra vez, bueno, ¿cómo hacemos para resolver esa problemática? Veámoslo desde el punto de vista de un gesto técnico, ¿listo? Ustedes ven que un niño o una niña comete y comete y comete los mismos errores en el gesto técnico y desde lo inductivo, ustedes pueden aplicar el método deductivo. Ustedes se van al marco conceptual o al marco teórico, cómo mejorar la técnica deportiva en los niños, algún gesto deportivo, ¿listo? Y usted formula una hipótesis. Resulta que después de que usted observó todo el marco conceptual y todo el marco teórico, existen dos metodologías, ¿vale? Que han sido probadas en otras muestras que le han permitido mejorar a ese niño o a esa niña el gesto técnico para esa disciplina. Entonces usted dice, ¿será que si yo aplico esas dos metodologías en el sujeto que posee aquellas problemáticas, va a haber una mejora en la técnica para el desarrollo del gesto técnico en la disciplina? Entonces usted se formula una hipótesis. Puede ser la hipótesis de investigación es que la metodología que yo voy a aplicar sí va a funcionar, sí va a mejorar el gesto técnico del niño o de la niña. Después de que usted aplica, hace la intervención, bueno, después de que usted se plantea su hipótesis, pues viene todo el tema de la ejecución, ¿vale? Entonces usted tiene que realizar una intervención, quizás van a ser 2, 3, 4, 5, 6 semanas de entrenamiento bajo esa metodología. Y después de usted haber realizado la intervención, pues usted tiene que observar la realidad recogiendo datos y confirmar si esa hipótesis que usted planteó inicialmente es verdadera. ¿Cómo la va a confirmar? Pues a partir de los datos que recogió. Resulta que la niña o el niño, aquel gesto que repetía constantemente con errores, después de haberle aplicado una metodología, ya no se veían tantas fallas a la hora de la ejecución. Podríamos afirmar que dicha metodología podría funcionar para el mejoramiento de esa técnica. Quizás sí, quizás no, porque puede pasar todo lo contrario. Entonces nosotros en el campo de la investigación nos movemos a partir del planteamiento de las hipótesis para solucionar problemas de cualquier índole o cualquier problemática que a nosotros se nos presente, ¿vale?
Por eso es que la ciencia constantemente o la investigación constantemente está en desarrollo, porque se plantean hipótesis, se plantean problemas y a partir de allí comienzan a salir deducciones, a partir de allí comienzan a salir comprobaciones de leyes, de principios, de teorías que vienen siendo de aplicación universal, de comprobada validez, para que nosotros podamos aplicarlos a soluciones o hechos particulares. No es normal que lo que ustedes están viendo ahorita en el pregrado con relación a las diferentes teorías del entrenamiento, a los diferentes aspectos y postulados que se han planteado desde el punto de vista biomecánico, desde el punto de vista de la fisiología, desde el punto de vista de cada una de las ciencias, hayan sido o las estén ustedes aprendiendo, fue gracias a que se plantearon hipótesis, se buscaron soluciones a problemáticas y hoy en día conocemos leyes, conocemos principios, conocemos metodologías que nos ayudan a solucionar o a mejorar la condición de algún sujeto o de algún grupo de sujetos, ¿vale? Entonces el método deductivo nos permite a nosotros corroborar la realidad que estamos viviendo, ¿no? Corroborar o falsear, ¿no? Ya lo veíamos nosotros al inicio del semestre sobre esos temas. Entonces estos son los diferentes métodos que se pueden ver, observar en la investigación, ¿no? El análisis, la síntesis, el método inductivo y el método deductivo, ¿correcto? 4 metodologías que nosotros aplicamos constantemente. No es que las hagamos por separado. Casi siempre el análisis, la síntesis, la inducción y la deducción vienen en un solo cofrecito, ¿no? Vienen guardaditas. Las usamos casi siempre juntas en una investigación. Tenemos que hacer un análisis, tenemos que hacer una síntesis también. A partir de la inducción yo puedo, o del método inductivo, yo puedo referir una problemática y demás. Y a partir del método deductivo yo puedo corroborar hipótesis, que es lo que hacemos, y ahí hay una unión muy, muy cercana, que es lo que se hace con las pruebas de hipótesis estadística que se plantean a la hora de que usted va a analizar los datos. Seguramente usted ha visto cada vez que se lee un artículo que aparece por ahí una P o un pi de valor o un nivel de significancia, es este método, corroboración de hipótesis, hipótesis que se plantearon al inicio para observar si había beneficios o no a la hora de aplicar alguna intervención o de saber la realidad que compone lo que estoy viviendo. 4 metodologías que trabajan en conjunto y no trabajan nunca por separado, para que lo entendamos allí. Ahora vamos con los tipos de investigación. Bueno, ¿cuántos tipos de investigación existirán? La idea es que puedan ustedes caracterizar cada uno de los tipos de investigación y posiblemente los requerimientos metodológicos para que se lleven una idea muy global, no tan específica, de cómo se puede investigar, de que adquieran una noción al finalizar sobre lo que es el marco teórico o el marco contextual, que es lo que vamos a ir construyendo desde el próximo corte. Entonces, a la hora de realizar un trabajo de investigación, a nosotros como investigadores se nos presentan también, como lo dije anteriormente, diferentes caminos. Nosotros debemos escoger en si estudiar los fenómenos desde un punto de vista histórico, si estudiar los fenómenos desde un punto de vista teórico, si estudiar los fenómenos desde el punto de vista cuantitativo o desde el experimental. Esos son los tipos de investigación. Entonces vamos a ver cada uno qué interpretación tiene, ¿no? Aquí no les coloqué tanto texto, aquí simplemente les coloqué esa grafiquita y creo que solo con el nombre se interpreta que es una investigación histórica, ¿no? Entonces la historia es una mirada que nosotros hacemos hacia el pasado y un estudio histórico tiene que ver con eso. Mirar de manera retrospectiva, cada vez que ustedes escuchen por ahí o lean retrospectivo, es que se hizo una mirada hacia atrás, ¿sí? Se evaluó hace tiempo qué pasaba con un fenómeno en particular.
estudios de carácter retrospectivo en las ciencias del deporte o en la cultura física, los efectos de la edad relativa, por ejemplo, la especialización temprana, por ejemplo, son estudios retrospectivos. ¿Por qué? Porque usted tiene que recoger los datos o sea, no son de ahora, sino usted tiene que hacer un análisis anterior de, por ejemplo, preguntarle a la persona cuándo fue que realizó los inicios en el deporte, cuál fue su edad de nacimiento, seguramente eso fue hace un tiempo atrás, y a partir de esos datos que recogió, no es que se fue al pasado, sino que simplemente tomó datos anteriormente del pasado y va a estudiar un fenómeno en el particular, los efectos de la relativa, la especialización temprana, qué consecuencias pueden tener esas, no sé, en las lesiones por sobreuso, si existe el efecto de la edad relativa verdaderamente, recogiendo únicamente el año de nacimiento, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo hago un tipo de estudio retrospectivo de manera histórica, lo que estoy haciendo es un recuento desde un momento determinado hasta otro punto de tiempo. Y cuando realizo este tipo de investigaciones, generalmente lo que se estudia es la evolución de algo, ¿no? Cómo ha evolucionado algo desde su origen hasta su momento presente. Yo creo que ya es como la explicación mucho más exacta de lo que es un tipo de estudio histórico. ¿Qué me puede hacer falta? Bueno, variables importantes, el tiempo, pues transcurre en el tiempo, y la idea es que nosotros como investigadores podamos hacer una interpretación de los hechos y los acontecimientos. Un estudio histórico que se hace mucho o que se ha hecho mucho en los últimos tiempos es cómo han avanzado las metodologías de entrenamiento, ¿no? Las distintas metodologías, desde el método tradicional hasta los métodos que hemos visto actualmente y cómo es su aplicación ahorita en la actualidad, cuáles han sido los elementos más importantes de cada una de las épocas del deporte, en qué época del deporte nos encontramos, qué tanta influencia tiene ahora la tecnología como no la tenía antes, cómo eran las prácticas deportivas anteriormente en la antigüedad, cómo lo vemos ahora, cómo ha sido la evolución también, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos, cómo eran los Juegos Olímpicos en la antigüedad, cómo son los Juegos Olímpicos modernos, cómo ha trascendido la culturalidad en el entorno social del deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces usted hace una interpretación de esos hechos, los compara con la actualidad y está haciendo un estudio de carácter histórico. Y solemos hacerlos cuando realizamos una investigación, incluso experimental, incluso cuantitativa, recogemos datos, recogemos evidencia que se ha realizado con relación a la temática de estudio que quiero abordar, y eso es un recuento histórico en el tiempo para yo poder interpretar qué se ha investigado y qué no. Eh, tenemos la investigación teórica, su nombre lo dice, bueno, teórico, o conceptual. Es en el mismo, ¿cómo le digo? Mientras que el estudio histórico tiene como variable fundamental el tiempo, pues en este caso el teórico tiene en cuenta los conceptos. Entonces, una investigación teórica o conceptual tiene mucho más en cuenta el concepto y es su eje principal para poder explicar un fenómeno. Eh, aquí tenemos que hacer como una visualización un poco más cercana o realizar observaciones y cuantificaciones muy minucioso o de un tema, o si queremos referirnos o remitirnos a un tema fundamental en la investigación, pues son las fuentes. ¿De dónde voy a obtener la información necesaria? Pues de las investigaciones que se han realizado por otros investigadores o que han sido publicadas en todas las fuentes de información. En tal caso, fuentes primarias, fuentes secundarias, referencias bibliográficas, libros, etcétera, etcétera. Si yo quiero conceptualizar muy bien un fenómeno, pues tengo que remitirme a todo lo que ya está escrito para poder analizar y reflexionar y criticar también con lo que se ha leído
Y básicamente eso es como la terminología fundamental de los tipos de investigación. Este tipo de investigación puede ser espacial. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo establecer similitudes y diferencias de cómo se da un fenómeno en un país o en otro, ¿vale? Puedo comparar también una dimensión temporal. Ese mismo fenómeno, cómo se dio en un país, pero visto desde distintas etapas de la evolución. Yo atiendo el concepto, lo analizo y después lo discuto. Entonces esto, me voy a la fuente, me voy al concepto y trato de explicar muy bien qué es lo que sucede con esa teoría, con esa metodología. Para yo poder explicar qué es entrenamiento pliométrico, pues tengo que irme al concepto. Si yo quiero explicar muy bien cuáles son los componentes de la carga, pues me tengo que ir a los conceptos. Si yo quiero entender y comprender muy bien el método tradicional de Matviet, pues yo tengo que ir a leer a Matviet. ¿Listo? Si quiero entender muy bien la metodología, no sé, la planificación ATR, pues tengo que irme a los autores principales, tener conceptos claros, hacer un análisis muy bien compenetrado y específico para poder entender cómo funciona ese fenómeno, ¿correcto? Esa es la investigación teórica. Hacemos investigación teórica casi siempre, incluso en las tareas que a ustedes les dejan, en las distintas asignaturas, usted tiene que ir, leer un documento, sacar de ahí un análisis, hacer un argumento, y usted se está yendo a la teoría, al concepto, para poder definir algún fenómeno, alguna variable, algún componente que es esencial que usted sepa interpretarlo, sepa conocerlo, y a partir de allí sacar conclusiones, ¿no? Entonces, hacemos investigación teórica casi siempre en nuestro campo. Sigue la investigación experimental. Este es como el modelo más clásico de hacer investigación y es como la más formal y diría yo más elegante, ya que supone un control de las variables de estudio y eh, si lo vemos desde nuestro campo, es más factible y es más imprescindible hacer un experimento que irse a la teoría o a histórica. Bueno, yo digo que todos los tipos de investigaciones se han hecho, porque se han hecho en todas las ciencias, en este caso las ciencias del deporte, la cultura física y demás, hace todo tipo de investigaciones, pero este es el que más se hace, las investigaciones experimentales. Entonces, ¿cómo puedo yo buscar establecer si un medicamento, si alguna metodología es más efectiva para curar una enfermedad? Pues tengo que experimentar, ¿no? Entonces, la investigación anteriormente se hizo como muy, esa partecita creo que la leímos, fue con ustedes o con otro, o con el otro grupo, no sé, el tema de la ética de la investigación, ¿no? Antes se hacía mucho en seres humanos sin consentimiento, después pasó a hacerse en animales, después en otros animales, con bacterias, con virus. Hoy en día se usa mucho el tema de las plantas para realizar tratamientos y hacer experimentos. Pero entonces para yo poder establecer si un medicamento, si alguna metodología, si algún fenómeno tiene un efecto positivo o negativo sobre alguna variable, pues tengo que experimentar, ¿no? El experimento tiene que responder una pregunta. ¿Es efectivo el tratamiento o la medicina? ¿O es efectivo eso que yo estoy tratando de aplicar? Y entonces, antes de yo poder sacar conclusiones definitivas, pues lo que hago es realizar experimentos, repetir el experimento en un contexto, en un clima, con una población, con que tengan una edad, que tengan una dosis de intervención y una dosis de respuesta, una forma de aplicación. Esto es importante porque antes de estar seguros de que nosotros antes de estar seguros de los resultados, debemos descartar que no haya condiciones que vayan a interferir en un tratamiento y cosas así. Entonces, nosotros en nuestro campo somos propensos a adoptar un tipo de investigación experimental y, y nosotros somos muy amantes de la precisión, ¿vale? Nosotros todos tenemos que ser precisos en las medidas, en las tomas,
Nosotros andamos con el metro en el cuello, ¿sí? Midiendo a cada rato, evaluando, y a partir de esos datos sacando conclusiones, análisis. Vivimos con el experimento y con el análisis constantemente en nuestros entrenamientos, los que trabajan, en donde están ahorita mismo laborando. Entonces, esa precisión o el amar la precisión, pues nos lleva a tener conocimientos mucho más rigurosos y mucho más metódicos o metodológicos, para llevar a buen fin una investigación. Sí o sí tenemos que investigar, digo, experimentar algunas veces. Entonces, la experimentación se puede dar de muchas formas. Ustedes seguramente han leído que hay un grupo de investigación, que hay un grupo experimental, que hay un grupo control, que al grupo experimental se le realizó una intervención de tanto, que al grupo control esto, lo otro, para que vayan entendiendo un poco que lo que más realizamos nosotros en nuestro campo es la investigación de carácter experimental, ¿no? Y tenemos la investigación descriptiva. La investigación descriptiva describe algo, ¿sí? Describir es caracterizar algo, básicamente. Entonces, para yo poder describir, para yo poder caracterizar, pues normalmente recurro a una medida o a una variable característica o categórica. ¿Qué es un estudio descriptivo? Al igual que los demás tipos de investigación, solo que con un poquito más de especificidad, pues empieza a determinar el objeto de estudio. ¿Ok? ¿Cuándo hacemos nosotros descripción? Seguramente ustedes lo han hecho. Descríbanme la población con la que están trabajando ahorita mismo. Seguramente ustedes me van a decir, tengo 15 niños, entonces 15 ya es una variable descriptiva. Niños ya es una variable descriptiva. Juegan fútbol, fútbol ya es una variable descriptiva. Entonces, un estudio descriptivo, lo que me ayuda a mí es a, no tanto a medir, sino más bien a familiarizarme con el objeto de estudio para yo saber qué y cómo puedo medir lo que me interesa. Entonces, tengo un grupo de sujetos X, tengo un grupo de sujetos con diabetes mellitus, tengo un grupo de sujetos con hipertensión. Yo describo las características. ¿Qué más descripción hacemos nosotros en nuestro campo? Nosotros describimos el peso de la persona, caracterizamos, ¿sí? Aquí la palabra clave es caracterización. Entonces, seguramente usted ha caracterizado su deporte, seguramente usted ha caracterizado eh, distintas variables que componen o que hacen parte del componente físico, fisiológico, bioquímico, psicológico del deporte que usted practica, o usted ha caracterizado a una persona en particular, conoce, sabe su color de ojos, su color de cabello. Esas son características, ¿listo? Entonces, cuando yo realizo descripción, voy y hago una recolección de información cuantitativa y también cualitativa que me caracteriza en general el objeto de estudio. ¿Qué otros tipos de estudio de descriptivos hay? Los censos, por ejemplo, las encuestas que hacen a nivel nacional, describen una población, cuánta población ahorita está en desempleo, cuánta población ahorita está en tal estrato, en tal condición socioeconómica, sociocultural, cuáles son las condiciones, cuáles son las características de esta población, de esta comunidad, de esta etnia, ¿sí? ¿Qué características tienen los sujetos, por ejemplo, de esta universidad, de este curso? Caracterizar, básicamente. Entonces, este tipo de estudios me permiten a mí cierto nivel de predicción. ¿Por qué? Porque al tener acceso a la información descriptiva, pues yo puedo conocer las probabilidades de que un fenómeno ocurra casi siempre, ¿vale? Eso es como básicamente el tema descriptivo. Ahora, no lo coloqué allí en la presentación, pero voy a hablar, seguramente esto lo trate un poco más a profundidad la siguiente sesión,
pero es importante que ustedes entiendan cuáles son los dos marcos en la investigación, el marco contextual y el marco teórico, y a partir de este punto damos inicio a lo que va a ser el siguiente corte. El corazón de una investigación, podríamos decir que una es la pregunta y dos son los objetivos de la investigación. O sea, la curiosidad que hablamos hace un par de clases o el interés que me mueve todo mi esfuerzo investigativo por una parte y un norte u un objetivo a lograr como resultado de ese esfuerzo, de esa curiosidad que yo tengo. Partimos de una pregunta, partimos de unos objetivos como centro o corazón de este tema investigativo y a los lados, aunque son fundamentales, no tan importantes, pero podríamos decir que mientras los objetivos y la pregunta son el corazón, los pulmones vienen a ser el marco teórico y el marco conceptual. Para yo poder construir un marco de referencia, necesito elaborar un marco contextual y un marco teórico para yo conocer muy bien el orden secuencial, el orden teórico, el orden histórico, el orden conceptual y teórico, el orden analítico y experimental que ha vivido un objeto de estudio a lo largo del tiempo. ¿Correcto? Entonces, el marco contextual y el marco teórico van a ser fundamentales de ahora en adelante para la construcción de los distintos procesos que vamos a realizar en el segundo corte. Voy a mostrarles algo por aquí. Y les voy dando avances de lo que vamos a hacer para el próximo corte. La próxima semana vamos a tener el parcial. Yo supongo que no se van a demorar mucho tampoco. Y ahí abordaremos más este tema del marco conceptual y daré un repasón. Voy a revisar el DEA para ver cómo es, cómo fue que lo estructuré, que no me acuerdo. Entonces, les cuento más o menos que, para adelantarles un poco, lo que va a ver el parcial. Entonces, nosotros vimos fundamentos de la investigación como primer tema. Vimos aquí qué es investigar, ustedes hicieron unos pequeños análisis por allí, que hay una interrelación, que era curiosidad, conocimiento y desarrollo. Vimos el esquema, vimos que la rigurosidad, la sociedad y la empresa, dejamos un aprendizaje en casa. Después vimos todo el proceso de investigación. Seguramente tendrá que aprenderse un poquito cada uno de las fases del proceso de investigación. Hablamos de que es un proceso sistemático que tiene en cuenta mucho el método científico a la hora de investigar. Vimos que la investigación es un sistema. Vimos que es el método científico. Usted ya sabe que es observar, plantear preguntas, generar hipótesis, experimentar, concluir y reportar los datos. Mismas etapas que hay aquí. Hicimos una pequeña parte de la ética y la investigación en cuanto a la autonomía, el respeto de las personas. Esto lo vimos desde ahora para que ustedes sepan que detrás de la investigación tiene que haber un investigador ético, responsable, crítico, pero también confiable de las distintas investigaciones. Mandamos un aprendizaje en casa y ahorita, este era tema de la clase pasada con un poquito más de abordaje, obviamente, de los distintos métodos de investigación y los tipos de investigación que estamos viendo y que acabamos de mencionar, ¿vale? Esas preguntas, seguramente de cada uno de los temas va a haber una o dos preguntas, entonces yo les dejo allí las diapositivas para que estudien. Orden del DEA. Entonces yo tenía aquí selección del tema de investigación. Selección del tema de investigación. Próxima clase, entonces hacemos examen. Vemos este tema a profundidad del marco teórico y marco conceptual.
Y ya en sesión C veríamos lo que es la selección del tema, aspectos importantes a tener para que ustedes seleccionen su tema. Y ya comenzaríamos con las pautas iniciales para la construcción, no de la guía, sino más bien el análisis bibliométrico que vamos a realizar. Les voy a mostrar un poco lo que quiero que realicen. Voy a dando un repasoncito. Uno cuando inicia una investigación tiene unos indicadores bibliométricos. ¿Listo? Desde lo que acabamos de ver, esto es una investigación conceptual, también histórica, pero que tiene muchos componentes analíticos, desde el método analítico, también es método sintético porque hacemos una síntesis de las variables. La idea es que usted al final pueda tener unos indicadores bibliométricos para el tema de estudio que usted quiere realizar. Vamos a hacer como una vista general de todo lo que se ha investigado en las ciencias del deporte, no todo lo que se ha investigado, más bien, vamos a hacer una revisión actual en las bases de datos, también tendré que enseñarles bases de datos, sobre los diferentes temas asociados a la cultura física y al deporte. ¿Listo? Cuando nosotros veamos el panorama, seguramente ustedes se van a enamorar de alguna temática, ¿sí? O les va a quedar gustando alguna temática. Puede ser desde la psicología, puede ser desde la fisiología, desde el entrenamiento, desde un campo en particular, pero cuando nosotros vemos y observamos todo el panorama, podemos decir, vea, esto es lo que se está investigando actualmente para este tema, pues metámonos por ahí. Que la elección del tema también tenga un toque no suspicaz, sino más bien un toque más alegre y no solo yo quiero este tema ya, sino que detrás haya todo un respaldo a la hora de realizar la búsqueda. Entonces, un análisis bibliométrico consiste en revisar las fuentes y observar, por ejemplo, cuál ha sido la productividad de los autores, cuáles son los textos que más se han citado, cuáles son los análisis que se pueden hacer con relación a esos factores, cuáles son las revistas que más publican, cuál es el tema o la palabra clave que más se usa en todos los documentos. Entonces, los indicadores científicos, podríamos decirlo así, como el número de distribuciones de publicaciones, todo lo que haya, mejor dicho, todo lo que haya para analizar en un tema de investigación, es lo que nosotros vamos a realizar. Obviamente ese análisis se realiza con imágenes, con texto. Seguramente ustedes tendrán que presentar algo más o menos así parecido a esta gráfica que está por acá. Tenemos que cargue. Seguramente tendrán que presentar una gráfica de concurrencia. Todos esos pequeños detallitos se los iré yo dando a lo largo de las clases, pero es como para que ya vayan entendiendo un poco qué es lo que tienen que realizar para presentar al final de semestre. Es un trabajo sencillo que requiere de dedicación, eso sí, pero no es un trabajo tan complejo. Son los primeros pasos que usted va a hacer en el mundo de la investigación. Seguramente todos los temas que yo les dé ahorita le van a servir más adelante en las demás asignaturas de investigación y no solo en esta, sino en las demás asignaturas. Por ejemplo, en la fisiología, en la psicología, en cada una de las materias, pedagogía, va a haber algún software, principalmente los softwares, alguna base de datos, seguramente ustedes ya conocen algunas, que le van a servir para construir sus tareas, sus investigaciones en cada una de las asignaturas o de las áreas. Esto me parece muy chévere, creo que yo sí estoy compartiendo, sí. Esto me parece muy chévere porque inicialmente muchos no lo hacen. Para usted poder sumergirse y entrometerse en un tema de investigación, tiene que hacer un análisis primero de lo que se ha publicado, quiénes han publicado y por qué lo han hecho. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, yo
yo estoy haciendo un análisis bibliométrico, o bueno, hice un análisis bibliométrico sobre la genética, porque pues es el tema en el que yo me muevo. Yo pude hacer un mapeo inicial en un análisis bibliométrico de todos los genes que se han investigado hasta ahora, que han sido investigados o genotipados para la lesión del ligamento cruzado anterior. Entonces encontré 2, 4, 6, casi 20, más de 20 genes, no que han sido asociados, sino que han sido estudiados dentro de las investigaciones, que han buscado con ellos relaciones de riesgo de lesión del ligamento cruzado anterior. Aparte de eso, como yo soy futbolero, también me hice una con fútbol. Estas grafiquitas las vamos a realizar. Entonces usted va a hacer un estudio bastante específico del área, de algún área en específico, y después eso lo vamos a compartir, o sea, lo vamos a tomar y lo vamos a unir, y después, a partir de las charlas, de las distintas clases, al finalizar usted diga, profe, mi investigación o mi tema de investigación va a estar ligado a este tema en específico. Si le gusta la genética, métase por la genética, alguna vaina de genética hay, ¿sí? Si le gusta el entrenamiento, bueno, el entrenamiento. Entonces, al finalizar el semestre, tengamos un producto inicial, base, que me refuerce la idea y al finalizar usted pueda también presentar la idea o el tema de investigación que va a realizar dentro de la asignatura. Entonces, este proceso es muy chévere porque nos va a permitir no solo conocer lo que se ha investigado, sino también interpretar, describir, bueno, todo los sinónimos que podamos nosotros encontrar respecto a una temática en particular. Entonces, este es uno de los softwares que vamos a utilizar. Es sencillo, es para hacer una gráfica de concurrencia. Les voy a mostrar cómo funciona. Ya en su momento tendrán que instalarla. Es gratis, no hay que pagar nada. Tampoco pesa mucho, así que cualquier computador puede fácilmente solventarla. Y también creo que hay para diferentes sistemas operativos. Si usted de casualidad no tiene Windows, normalmente todos tenemos Windows, sirve fácilmente. Entonces, después de que vimos toda la teoría, toda la cháchara del primer corte, pues vamos a comenzar ya ustedes se metan en el mundo de la investigación, ¿no? Que ya se sumerjan a ir y buscar y, bueno, cómo se realiza una búsqueda en las bases de datos, cómo puedo generar gráficas, cómo puedo entender la ciencia y cómo puedo entender la investigación un poco más cercana desde la práctica. Ya no vamos a estar como tan sumergidos en la teoría es chévere, pero toca, entre comillas, practicar, porque la investigación yo digo que eh, tiene que ir de la mano como con el entrenamiento. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar aquí, lo voy a hacer súper rápido. Entonces al final ustedes me tienen que entregar algo más o menos así. Por ejemplo, si yo le pregunto cuáles son los autores que más publican en ese tema que usted quiere investigar. Entonces usted me dirá, a partir de una gráfica, son 6 autores los que más publican. Vamos a realizar el mapita un poquito más grande. Creo que aquí coloqué autores, pero coloquemos ahí unos dos textos, más o menos. Vamos a decirle que no para tener los nichos más separados. Entonces le va a aparecer una gráfica así.
¿Quiénes son los autores que más publican en ese tema que usted va a investigar? Fulanito, sultanito, menguanito y parangüemito. Usted puede hacer un análisis a partir de una gráfica mostrando, por ejemplo, la concurrencia de las palabras clave. Yo a partir de las palabras clave puedo decir qué es lo que se está investigando. ¿Qué puedo concluir yo de esta imagen? Aunque se ve bastante borrosa, puedo hacer un gráfico de densidad de la visualización. Yo puedo decir que todos los estudios en genética y fútbol han sido en hombres adultos que se han genotipado a partir de la genética. ¿Cuál puede ser uno de los genes que más se estudie? La altinina, alfactinina, o el ACTN3, o el ACID. Todo el EDA genómico, bueno, hay muchos casos controles, estudios de casos controles, toda la frecuencia del gen, todo el rendimiento atlético. ¿Listo? Usted me dirá, profe, vea, las palabras que más se usan son estas. ¿Para qué le va a funcionar? Para hacer una búsqueda o para colocarlo, no sé, en un artículo que publique más adelante, lo que quiera realizar allí. ¿Qué más podemos hacer nosotros aquí con estas genialidades de la tecnología? Bueno, ¿cuáles son los países que más publican en esa vuelta? Por ejemplo, yo quiero saber cuáles son los países que más publican en genética y fútbol. Italia, con Reino Unido, está por allá Turquía y Egipto. Ya, para de contar. No hay más. Ah, está España y está Brasil. Aunque aquí no aparece mucho, voy a colocarle la variación del tamaño aquí. O si no, coloquémoslo en unión. Coloquemos 3 trabajos. Yo creo que así nos sale. Entonces, estos son los que más publican. España, Brasil, Reino Unido, Italia, Suecia, Polonia y Australia. Los que más publican en genética y fútbol. ¿Vale? Entonces yo tengo que remitirme al Reino Unido. Reino Unido ha publicado con Italia, con Polonia, con Suecia y España. España ha publicado con Brasil, Suecia, y así se van entrelineando, bueno, qué colaboraciones ha habido a nivel mundial con relación al fútbol. ¿Cuándo aparecerá Colombia acá? ¿Quién sabe cuándo? Pero la idea es ir generando investigaciones para poder familiarizarnos con un campo de estudio, ¿no? Esto lo iremos viendo más juiciosamente en cada una de las clases, que ustedes puedan entrar a interpretar los datos y demás, y que me puedan hacer una entrega de un trabajo bastante riguroso, específico, de un campo de estudio enfocado a las ciencias del deporte y la cultura física, y que al finalizar usted diga, profe, quiero realizar la investigación con relación a este campo de estudio, específicamente en esta área, en este deporte, con estas características, y a partir de allí usted ya pueda iniciar su trabajo de grado. No de grado, sino más bien de investigación, que va a ser el mismo que va a usar en taller de investigación 2, trabajo de investigación, y por último, trabajo de grado, y ojalá sea ese trabajo el que usted utilice para graduarse, ¿correcto? Entonces, en ese orden de ideas, ya terminaríamos como tal toda la parte teórica. Obviamente hacen falta cositas por ahí que les voy a dar de, de clase en clase, pero de aquí en adelante es función de ustedes, cumplimiento de ustedes, para que presenten un muy buen producto final, ¿no? El trabajo es inicialmente individual, sin embargo, permito parejas, ¿listo? Permito parejas únicamente. Así que si usted tiene un buen amigo aquí, pues elíjalo, y si no, trabaja individual. Cualquiera de los dos decisiones que tome, pues la idea es que trabaje bien
y lo más responsable y disciplinado posible para que al final pueda tener un muy buen documento. Y quien quita, si lo hace de manera organizada y lo hace muy bien, esta puede ser un producto significativo que usted ya pueda colocar ahí en su hoja de vida como investigación, ¿correcto? No siendo más, no sé si tienen dudas, preguntas con relación al parcial, con relación a esto que vimos hoy o con la actividad que es producto final de la clase. No, profe. Listo, bueno. Entonces nos veríamos dentro de 8 días para el parcial. Les dejo las diapositivas, estudien, repasen. No creo que esté complejo. Entonces, ya dentro de 8 días. Y creo que yo que ese mismo día voy a trabajar en voy a mirar Moodle, a ver cómo están ustedes de entregas. Aquellos que no hayan hecho entregas, pues no suma, ¿no? Así que revisen si han hecho las entregas o no. Aquellos que entraron tarde al Moodle, por ejemplo, revisen si tienen lo de la semana 2. Revisen si tienen lo de la semana 3. La semana 4 yo se las organizo ahorita. Y eso. Bueno, entonces se me olvidó mencionarles qué fue. Las actividades. Ya les digo qué es lo que vamos a realizar. Entonces, se va a buscar un artículo, un estudio que ejemplifique cada tipo de investigación que vimos. Entonces, para investigación histórica, un estudio histórico, ¿vale? Para investigación experimental, un estudio experimental. Para investigación descriptiva, un estudio descriptivo desde las ciencias del deporte, cultura física, educación física, cualquier denominación que se use. En este caso, bueno, cultura física y deporte. Un estudio. ¿Qué les recomiendo? Use Google Académico. Busque una investigación que sea de carácter histórico, de carácter experimental, que haya sido de carácter descriptivo, de carácter experimental, y el que se me olvida es teórico, ¿correcto? Entonces, aquellos que son teóricos, normalmente se denominan revisiones de la literatura, ¿no? Entonces, consígase una revisión de la literatura sobre algún tema en específico. Experimental ya le tocará buscar más, ya leí una pista sobre uno. Descriptivo es normalmente caracterización, entonces búsquese una caracterización que sea en estudio, ojalá artículos. En Google Académico le van a arrojar artículos, entonces busque eso.
Aparte de que tenga el estudio, pues explique un poco, haga un breve resumen, un parrafito pequeño sobre de qué trata el estudio. Si es histórico, bueno, hicieron un estudio histórico de tal fenómeno a nivel deportivo, hicieron un estudio histórico de los avances de las metodologías de entrenamiento, etcétera, etcétera. ¿Entendido esta actividad? ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Nosotros aquí en semana 4, que fue la semana pasada, como no tuvimos clase por un tema que se me presentó allí, van a subir la tarea aquí y van a subir la tarea también en la semana 5, ¿ok? Entonces, tanto en la semana 4 como en la semana 5 van a subir la tarea, pero contaría como una, ¿no? Pero ahí como para que tengamos la semana 4 también con la actividad, ¿listo? Entonces recuerden, van a subir en semana 4 y en semana 5 la actividad, y esta tareita se las dejo para dentro de 8 días, ¿correcto? ¿Claro ahí? Ok, profe. Listo, muy bien. Entonces, nos veríamos dentro de 8 días, Dios mediante. Que estén muy bien, muchachos. Chao, Gracias, cuídense. profe. Chao. Profe, igualmente. Hasta luego, profe. Gracias, profe. ¿Vale? Johan. ¿Cómo está, profe? Bien, preocupado por usted, hermano. ¿Qué más? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Profe, lo que pasa es que yo estuve ausentado las 2 primeras semanas. No, bueno, la primera no, las 2 siguientes, porque me hicieron la cirugía refractaria en los ojos, entonces no pude pues asistir a las clases porque pues se sabe que pues por los ojos tenía que cuidarme. Ya la semana pasada ya empecé a asistir, pero pues como su merced no asistió, pues no pude comentarle caso. Yo estoy atrasado casi en todas las materias. Bueno, ya me iba colocando al día, pero pues en la suya no me he colocado al día. Ajá. Veo que hay 2 trabajos, entonces no sé qué posibilidad hay de que los pueda realizar las entregas de los... Revisa las clases, porque también va a ser fundamental para el parcial, y sube los documentos. ¿Listo? Ahí mismo, sube los documentos. Sube las tareas más bien. Y listo. Ah, listo, profe. Ahí Listo, no profe, hay dale. lío. Listo. Dale. Dale, gracias, chao. Listo, chao.